Tengo dos. Uno, normalmente Leo va a estar disponible. Número uno. No. Número dos, no va a Leo no va a viajar. No va a viajar. Ok, gracias. Y entonces el otro, si nos puedes explicar qué pasó con la tarjeta roja del principio al final, qué pasó y cómo explicas de tu punto de vista. Gracias. ¿Mi tarjeta roja? Sí. No soy tan importante, Michelle. Nada. Hubo una discusión ahí al final de la primera parte, donde el árbitro había dado 4 minutos de añadido y se jugaron 6. Discutí con el cuarto árbitro. No lo insulté, pero sí lo discutí quizás con bastante vehemencia y nada, entré al vestuario. Me dijeron, tené cuidado, pues ahí habían dicho que quizás se había rumoreado, porque yo normalmente entro muy rápido al vestuario. Entré al vestuario, me dijeron, tené cuidado, pues puede que el árbitro te saque una amarilla, te pueda amonestar o expulsar. Bueno, nada, estuve en el vestuario. Cuando salgo al segundo tiempo, me siento en el banco, viene el árbitro y me saca la roja. Fue simplemente eso. Javier. No mucho más. Y después Sí. de sentarte explica todo eso, porque hay mucha... Sentarme, donde me senté se puede sentar, es la gradería, no. Ahora, da la casualidad que el estadio del Inter Miami, las tribunas están muy cerca del campo y bueno, quería estar lo más cerca posible, nada más. ¿El próximo partido contra Orlando te vas a sentar entonces en el mismo lugar? Veremos, capaz lo veo en mi casa. ¿Te parece correcto? Hablabas al inicio del torneo. ¿Por qué no es correcto si yo estuve en la tribuna? Te voy a terminar la Sí. pregunta. Al principio del torneo hablabas de la seriedad, de que el árbitro tiene que ser neutral. ¿Te parece que es lo más sano para el deporte que el entrenador expulsado pueda hablar con sus asistentes y jugadores? Primero que dependerá, mira, ha pasado miles de veces y seguirá pasando. Yo me acato a la regla y no incumplí ninguna regla, es decir, no podía estar en el banco, no estuve en el banco. Me podría inclusive haber sentado en una suite, porque es parte de la gradería, y no me senté en una suite. Es decir, podría haber estado al lado del banco, es decir, en la suite al lado de los dueños me podría haber sentado, porque es parte de, yo no tengo la culpa cómo está configurado el estadio. Me fui y me senté en la gradería arriba. Ahora, por la cercanía me convenía estar ahí, sí. ¿Me necesitaba el equipo ahí? Sí. Y si me necesitan mis jugadores y mi equipo, voy a estar ahí. Y pagaré las consecuencias que tenga que pagar, no hay problema. Pero yo voy a estar siempre a disposición de lo que necesiten mis jugadores. Y yo sentía que mis jugadores en ese momento necesitaban que esté ahí. Pero no, más allá de eso, no incumplí porque preguntamos a la League Cup si yo podía estar sentado ahí y la League Cup me dijo, sí, es gradería, es la tribuna. Ahora, un poco más arriba, un poco más abajo, eso es indistinto. Yo elegí estar más cerca, nada más. ¿Crees que eso? Claramente, si no me hubiesen sacado. O si no, lo normal, ¿sabes qué es? Pueden parar el partido y te dicen, no, andate de acá hasta... No incumplí ninguna regla, nadie me dijo que no podía estar ahí. ¿Crees que es una regla que se debe cambiar a futuro? ¿De qué? Sí, me mandaron a la tribuna. Está bien, pero sí. Chicos, Si no fuese, es, escúchenme. Los entrenadores no son tan importantes. No se piensen que ganamos porque yo estaba ahí arriba. No. Los que juegan son los jugadores y el fútbol es de los jugadores. Los entrenadores estamos para tratar de ayudar. Claramente ayudamos más estando quizá a 2 o 3 metros de los jugadores que estando ahí arriba. Ahí arriba puedes pegar 3 o 4 gritos, a veces te escuchan, a veces no. Es más para descargarse uno que otra cosa. Si fuese al revés, si fuese el equipo contrario, ¿te parecería bien? ¿Te gustaría que vaya a la tribuna? Que vaya a la tribuna y indique, que haga los cambios, que hable con su cuerpo técnico de manera directa. Porque si no, se le quita la roja. ¿Para qué la roja entonces? Porque no puedes estar ahí. No es lo mismo. Preguntarle a un jugador si es lo mismo que el entrenador esté a pie de campo
¿Aceptarías a Pareja ahí? Si lo hubieran expulsado a Pareja, ¿aceptarías que Pareja hubiera estado sentado ahí o hubieras No es lo que yo acepto, es No, lo pero que te hay. pregunto, porque- No sé, están armando un escándalo de algo, me parece, chicos, le dan importancia a algo. A mí me interesa hablar de fútbol, pero Estábamos bueno, hablando, pero- es un tema importante, Cuando ¿no? vino Porque- la regla de Messi, dijiste que hay que cambiar esa regla. ¿Cuál? La de la suspensión por el All-Star. y sí, ¿a vos te parece que no? Pero entonces, pero- Elegir, y si yo me fui a la tribuna, no entiendo lo que está diciendo. Tú rompiste la regla, estoy preguntando si piensas que Y esa pero regla entonces debe ¿cuál es la cuál es la regla? A ver, Franco, decime ¿qué opinás vos? A ver, si te mandan a la tribuna, ¿qué? ¿No estar en el estadio? ¿No podés estar en el estadio? Para mí, si Sí. quieres mi opinión, Sí. si te dan roja a un entrenador, el entrenador no debe poder entrenar directamente. Para mí, esa es mi opinión. Perfecto, yo te digo una cosa, ¿vos creés que hoy en día, como es la tecnología, los entrenadores no tienen acceso a comunicarse con su cuerpo técnico? Dije directamente con los jugadores, esa es mi opinión. Directamente con los jugadores. Es que yo no le di la indicación, o cuando entró Noah Allen, o entraron los cambios, vos me viste que Noah Allen o alguien vino al lado mío y yo le indiqué, o se lo indicaron A inmediatamente. Benja sí vi que indicaste algo táctico, sí. ¿A Benja? Sí. No, los que Tengo fueron, sí, pero los que fueron a indicárselo, yo le puedo gritar, pero los que le fueron a indicar qué es lo que tenía que hacer en la pelota parada, en los centros, cómo defender, cómo atacar, sí. Después, si vos te parás en el medio de la tribuna y querés hacer con una bengala señales de humo y que el jugador te vea, ¿por qué no lo puedo hacer? A ver, al final estoy en la misma posición que cualquier espectador. Ahora, estará entre el jugador primero, qué bueno que los jugadores me hacen tanto caso. Entonces, significa que soy buen entrenador, che. Me parece que están armando algo que no. Miren, chicos, el fútbol es los jugadores, los entrenadores, tratamos de ayudar. Y te vuelvo a repetir, si está bien o está mal, yo me adapté a las reglas. Lo otro es, voy a hacer todo lo que sea posible para ayudar a mis jugadores. Si a alguien le parece mal, me parece perfecto. Se hacen tantas cosas mal, mirá si yo no voy a poder hacer alguna mal. Bien, Bueno. tengo que preguntarte, Vamos. ¿utilizaste recursos electrónicos para dirigirte a tus jugadores? ¿Sabías el reglamento cuando subiste? ¿Se ¿Electrónico? lo preguntaste a la League No, Shop? con el teléfono estaba hablando con el videoanalista. Ok. Tenemos 2 videoanalistas arriba que Ok. firman los partidos, que ven las situaciones. Perfecto. Y- Perfecto. Hablando del... Pero te voy a decir una cosa, es muy normal hoy en el fútbol que los videoanalistas se comuniquen con el banquillo, y muchas veces se pregunta, es normal. Es decir, si empiezan a prestar atención, hay un montón de cuerpo técnico que tienen handy, que tienen walkie-talkie, pero esto no pasa ahora, hace 20 años que pasa. ¿Por qué? Porque el que lo ve de arriba ve muchas más cosas que lo Sí, que se vemos ve mucho nosotros mejor, abajo, obvio. Sí, sí, sí. como lo ven ustedes, No, es no, decir, total. y analizan ustedes el fútbol. Bueno, no entiendo, chicos. Estaba hablando con el videoanalista. Última pregunta. Bueno, para el Sí. miércoles... No, para, podemos un poquito más, dale, que me gusta. Dale, vamos. Pensando en el miércoles, dado que fue el último partido contra Orlando, una derrota 4-1, ¿lo consideran revancha? No, revancha no, pero claramente, es decir, no fue el último partido, fueron los 2 últimos partidos, donde en 2 partidos Orlando nos convirtió 7 goles, nos superó los 2 partidos, tanto en casa como fuera. Claramente este es un partido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hay un montón de condimentos que no tuvieron los partidos de la temporada regular. El mayor condimento es el premio de jugar una final. Y saber que es a un solo partido, es decir, la misma situación que tuvimos el otro día contra Tigre, así que tratar de hacerlo de la mejor manera. Claramente vamos a tener que dar un paso adelante y mejorar mucho de lo que hicimos contra ellos si queremos poder competir y tener opciones de pasar a la final. Javier, Jordi. Cristian acá. Sí, sí. Camino de Sport Sí. Argentina. Primero preguntarte cómo está Leo, va a descansar, dijiste. Sí, Leo va a descansar Sí. por el viaje, por todo lo que supone, por la importancia del miércoles y iremos viendo. Bueno, dieron una muestra de carácter el otro día, sin Leo, el segundo tiempo sin Jordi.
¿crees que se van ganando un respeto? A ver, el respeto por el fútbol mexicano, también acá. Bueno, creo que este equipo, a mí no me gusta hablar muchas veces de nosotros mismos, pero está claro que este equipo esta temporada ha llegado a semifinales de Conca Champions, ha competido en muy gran nivel y ha estado a la altura del Mundial de Clubes. Y en la temporada de MLS, con algunos momentos que nos costó más que otros, hemos competido y estamos en una buena posición, creo yo. Y estamos en semifinales de League Cup. Es decir, si hay algo que no le podemos recriminar a este equipo y a los jugadores es la manera que llevan compitiendo todo el año. Llevamos 40 partidos jugados, somos el equipo que más jugó y sigue en busca de los objetivos. Y además de todo eso, claramente hemos tenido que lidiar muchas veces con diferentes situaciones. Es decir, creo que la que más muestra de carácter nos da quizás es cuando tenemos que afrontar partidos importantes sin nuestro mejor jugador, claramente. Pero en ese sentido estamos bien y sobre todo estamos convencidos de lo que queremos y hacia dónde queremos ir y con los objetivos muy claros. Sí. Una última pregunta. Sí, ahora habrá que ir viendo y gestionando eso. Javier, Jordi, mira, tuvo un golpe que si ven la repetición, gracias a Dios fue algo mínimo, que podría haber sido algo bastante peor. Esperemos que vaya recuperando. Hasta ayer todavía tenía la zona bastante inflamada. No viaja. Es la rodilla. Son ansiosos, sí. Bueno, pero es nuestro trabajo. Si tú estuvieras en mi lugar y ¿Cómo se aprovechan de mí? No, es nuestro trabajo. Lo normal es que no viaje. Es la rodilla. Es la rodilla, es un golpe en la parte interna de la rodilla. Unas palabras sobre el nuevo fichaje. Última. ¿Toto Silvetti? Sí. Bueno, es un chico que lo conozco, lo tuve en el último proceso de Sub-20, un chico muy inteligente, con unas capacidades físicas importantes y que creo que va a venir a potenciar lo que tenemos en esa posición. Alguien que puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, inclusive puede jugar de delantero centro, se adapta a diferentes circunstancias, un perfil algo parecido a lo de Tadeo Allende, quizá con más 1 contra 1, y un chico que, ya te digo, sobre todo una cabeza muy bien amueblada, que también eso es importante. Gracias. Gracias. Gracias.